que no quieren ir más allá de la continuidad de la historiografía de los años 60 y 70. Y tercero, esto creo que es lo más importante, un nuevo paradigma que responda a los retos actuales históricos y historiográficos, la transición del siglo XX al siglo XXI, y que dé una salida al periodo de debate y de crisis o de rivalidad de paradigmas en el que ahora estamos internacionalmente. Historia de debate es la parte, creo, más organizada en el ámbito latino de este esfuerzo por avanzar sin aceptar la raza con nuestro pasado historiográfico hacia nuevos paradigmas. No tenemos ninguna receta para ello y vamos avanzando poco a poco, y yo creo que con alguna claridad y con algunos éxitos en el camino, ¿no? Digo en el ámbito latino, pero por la envergadura que tiene nuestra experiencia como red, como comunidad académica de nuevo tipo y como movimiento historiográfico, yo os puedo asegurar a partir desde ya que no existe en el ámbito francófono, germanófono o anglófono una experiencia parecida donde se conjugue todo, es decir, el trabajo en Internet para debatir con las propuestas historiográficas y los congresos, es decir, actividad presencial, actividad digital. Nosotros creo que en ese sentido podemos encontrar experiencias paralelas, concretamente en el mundo anglosajón, pero no donde esté todo a la vez. Es decir, que hagamos congresos por la vía tradicional, si es que son tradicionales como es esto de debate, que creo que no, y al mismo tiempo estamos en Internet, debatimos, pero al mismo tiempo trabajamos por consenso. Creo que empezamos con los congresos en 1993, ya se ha dicho. Empezamos en Internet en 1999, en este momento, mitad y mitad, conectamos diariamente a través de nuestra lista de correo electrónico, hay una general y hay otra de historia inmediata o de historia del tiempo presente, unos 4.000 historiadores y otros tantos a través del seguimiento de la página web. Aproximadamente 8.000 diariamente, siguen nuestros debates, nuestras informaciones y van a seguir ese acto, como otros que hacemos presentación, bien sea individual, como en este caso, bien sea colectiva de nuestra experiencia propuesta como para debate. Nuestra página web desde en los últimos 9 años ha tenido ya 4 millones de visitas, que es una cantidad muy apreciable, considerando que lo que nosotros hacemos en historia de debate y en general la temática de metodología, historiografía, teoría de la historia, relación con la sociedad, no interesa al conjunto de los historiadores, sino a unas minorías determinadas, digamos, en el mejor sentido del término, que somos muchos porque nos juntamos por el sistema de la red, un nudo aquí, otro nudo aquí, en una conexión entre los diferentes nudos, que es la red que hemos estado tejiendo desde 1999. Diariamente trabajamos con colegas de 50 países, una mayoría latinos, porque en Internet, a diferencia de los congresos donde hacemos traducción simultánea, francés, inglés, español, sin embargo, en los congresos, a pesar de que traducimos al francés y al inglés todas las aportaciones que se dan diariamente de una manera automática, no tenemos medios suficientes para hacerlo de forma profesional, pero a pesar de eso, la mayoría de las intervenciones son en castellano, por lo tanto, pues, hemos constituido un eje euroatlántico, un eje euroamericano historiográfico entre la Europa Latina y la América Latina, de gran eficacia para que podamos tener en el resto del mundo una proyección internacional. De hecho, hay una minoría de colegas que son menos minoría en los congresos, pero son minoría en el funcionamiento en red y que reciben y siguen nuestros debates en inglés y francés en todo el mundo. Estamos preparando el cuarto Congreso Internacional de Historia de Debate para el año 2010. 3 puntos para destacar que sirvan de guía para la lectura del manifiesto historiográfico que está en la página web accesible en 7 u 8 idiomas en la página web de Historia de Debate. Primero, la primera propuesta es la definición de la historia como ciencia. Decimos que la historia es una ciencia con sujeto. Nos separamos, por tanto, de la definición objetivista del positivismo y de la definición subjetivista del posmodernismo. Y pensamos que con esto lo que estamos es empleando un concepto de ciencia a la altura de nuestro tiempo. Incluso a la altura de lo que fue la ciencia y el concepto de ciencia, en historia de la ciencia, en epistemología de la ciencia,
ya desde la teoría de la relatividad, la teoría de Planck, desde el principio, sobre todo, del incertidumbre de Heisenberg, que decía que el observador influye en su objeto de conocimiento a la hora de hablar, estaba refiriéndose a la física de partículas, y es algo que nosotros ahora reivindicamos, no solo para la ciencia de la historia, sino para todas las ciencias humanas y sociales. Es decir, que la historia es verídica en la medida en que nosotros tenemos en cuenta el sujeto cognoscente. Es una historia con sujeto cognoscente, y que la objetividad de nuestra disciplina la aporta la propia subjetividad del historiador. Quiere decir, su rigor, su honestidad intelectual, su conocimiento metodológico, su conocimiento historiográfico. Credibilidad sobradamente reconocida dentro y fuera de la universidad, y que nos debería permitir de una vez desvelar el misterio de que la historia la hacemos los historiadores. Por eso pensamos que es importante una nueva definición de historia donde aparezcan los historiadores. La historia es una ciencia con sujeto conocente. Segundo, que lo que pretendemos con el manifiesto de Historia de Debate es llevar a la práctica las propuestas paradigmáticas más ambiciosas, pero también más fracasadas de la Escuela de Análisis y Marxismo, que compartieron la vanguardia historiográfica del siglo XX, y que hoy son más necesarias que nunca por todas la tendencia que hay a volver a la vieja historia. Y de todas maneras también porque los que continúan haciendo historia de la manera de los años 60 y 70, sin ir más allá, pues han abandonado pues, el concepto de historia total, el concepto de la historia debe ser teórica también, y el concepto del compromiso del historiador en bastante medida. Y creemos que esos son tres conceptos de análisis, de propuesta de análisis y de marxismo que hay que recuperar. La historia total, pensamos que hay que, digamos, depurarla de todo lo que tiene el idealismo hegeliano, que llegó a través del marxismo, y que hay que conocerlo todo, y eso que tiene que ser una historia más científica, en el sentido más relativista, y por lo tanto preferimos llamarlo historia global. Queremos y estamos experimentando con convergencias de enfoques, de temas y de métodos para conseguir una historia más global, sin caer en el idealismo de pensar que la historia global, o se decía antes, total, es horizontal, que nunca se llega, lo cual es un elemento idealista que se incluyó en los programas de investigación animados por el marxismo y análisis de una manera impropia y de una manera pues, que generan contradicciones en los propios términos, porque escuelas materialistas, desde el punto de vista filosófico, pues, se apuntaba a un objetivo utópico en el sentido de imposible, lo cual es absurdo en todo programa de investigación. Estamos con nuevas definiciones de la historia como historia global, como una historia mixta, como una historia que busca aproximaciones globales, modestas, pero reales, que están no solo en la conclusión de las investigaciones o a la espera de futuras síntesis, sino que están también en los presupuestos y en las hipótesis de la persona que investiga, una historia que tiene que ser global, que tiene que ser mundial. En ese sentido hay novedades que vienen del mundo angloamericano, y una historia que tiene que ser global, que tiene que estar en Internet. Creo que hemos normalizado ya algo que fue una aspiración de las nuevas historias, pero que no llegó a conseguirse, y que, por lo menos en historia de arte, lo hemos normalizado ya. Es decir, que hay que reflexionar metodológica y historiográficamente de manera continua. Lo hemos logrado ya con nuestros congresos e en Internet diariamente. Y el tercero, la historia comprometida, el mejor ejemplo es España. Las corrientes historiográficas que han nacido en los últimos 10 años, historia de arte desde el punto de vista de sus compromisos globales, pero también los partidarios de la idea histórica de España en el ámbito nacional, el partidario de recuperación de la memoria histórica, pues hace verdad eso que Stanley Payne decía no hace mucho, que los historiadores españoles que estamos muy politizados. Yo diría, él lo dice con mala intención, desde una posición conservadora, y yo diría que afortunadamente la historia de España está demostrando su utilidad porque vive su tiempo global y su tiempo político también, su tiempo social, que es lo que ya no digo que es la obligación de una historia que se precie, sino es la propia obligación de la universidad. En cuanto a responder a los desafíos del presente, yo creo que estamos consiguiendo resultados. Primero vivimos una época de globalización, la historia, como en general la universidad y otras disciplinas, pero me voy a tener a lo nuestro, tiene que internacionalizarse, y ya lo hemos conseguido en Internet. El debate tiene que ser